buenas tardes, espero que os encontréis todos bien de salud. Y llegamos al final del recorrido de este curso con el último texto de Zubiri. 3 dimensiones del ser humano: individual, social, histórica. Lo primero que cabe decir del texto es que es otra antología compuesta por una serie de cursos orales que Zubiri impartió en 1974, cuando su filosofía ya había alcanzado cierta madurez, después de un esfuerzo muy duro reflexionando acerca de la realidad, de la inteligencia, del hombre, etc. Cabe destacar que uno de los problemas que tenía Zubiri en sus cursos es que hablaba tan rápido por la densidad de la materia que impartía que resultaba especialmente difícil tomar apuntes. En su lugar muchas veces se conservan grabaciones de las clases que han sido transcritas, como por ejemplo en este caso, concretamente por su mujer, Carmen Castro, y que fueron posteriormente revisadas por él. En concreto, esta última lección sobre la dimensión de la historia en el ser humano la revisó a conciencia y la dejó lista para su publicación, aun cuando las otras dos no consideró que estuviesen listas para ver la luz. A Zubiri le preocupaba de hecho tanto el problema del rigor que llegó a disponer que todo lo que había escrito y no le había dado tiempo a revisar se destruyese después de su muerte. Y solo con cierto esfuerzo se le convenció de que no lo destruyese. Bien, el propósito de este escrito es analizar esa triple dimensión que compone al ser humano, que compone a toda persona, de hecho, desde su momento individual hasta el momento histórico. Concretamente aquí nos centraremos en el último, como digo, y aquí habrán 4 ideas que serán fundamentales o que ayudarán a estructurar, de alguna forma, el texto. En primer lugar, el ser humano como especie prospectiva, que es la idea de la refluencia. En segundo lugar, la idea de la transmisión tradente. En tercer lugar, la diferencia entre potencias y posibilidades. Y por último, las capacidades y la capacitación. Lo que nos llevará a una reflexión sobre las dotes y las posibilidades bastante importante. Bien, empiezo con una cita de Zubiri en la página 73. La especie es prospectiva, no solamente en el sentido de que cada individuo va a tener descendientes, sino de que la especie misma en cuanto tal especie es prospectiva. En virtud de esta prospección, la especie no solamente es viable en el sentido de un ir hacia, sino que precisamente por ir hacia cada uno de los individuos formalmente y no solo casualmente viene de. Es una refluencia. Pues bien, esta refluencia de lo prospectivo sobre cada uno de los individuos es lo que formalmente constituye la historia. Bien, todo el trabajo, toda la reflexión posterior de Zubiri en realidad va a ser explicitar esta forma de refluencia, explicar sus modos y determinarla concretamente. Aquí Zubiri lo que está diciendo, está empezando ya a delinear los caracteres de la tradición. Aquí lo que ocurre es que Zubiri nos está diciendo que la especie no solo consiste en un ir hacia algún lugar, sino que consiste en venir de algún lugar. Ya nos está introduciendo en la idea de esa herencia, de ese venir de unos progenitores que nos han dado algo. Y ese algo, en el caso del animal de realidades, pues no solo es la transmisión genética, como veremos. Y aquí Zubiri introduce 2 caracteres que él considera importantes en la historia, pero que no son suficientemente radicales. Sin embargo, son 2 coordenadas que ayudan a aquilatar el tema. Y son la historia como movimiento procesual y la historia como transmisión genética. Sobre la historia como movimiento procesual nos dice: lo menos que se puede decir es que es un movimiento tal que en él sus momentos no solamente se suceden. La historia es formal y constitutivamente movimiento procesual. Pero claro, esto no es suficiente porque inmediatamente nos asaltaría la pregunta de ¿un proceso de qué? ¿En qué consiste este proceso? Bien, de aquí Zubiri, sin responder la pregunta porque necesitará más consideraciones, pasa a la idea de la historia como proceso de transmisión genética. Y nos dice en la página 74: es un proceso en virtud del cual los caracteres humanos se van transmitiendo de los progenitores a los engendrados, y así sucesivamente. Esta es la idea de que los animales cada vez empiezan de cero, heredan unos caracteres psicoorgánicos que llama Zubiri, y apoyándose en esos caracteres, pues ejecutan sus actos. Ejecutan actos de una serie de potencias y facultades. La cuestión es que empiezan siempre de cero, esa es toda la herencia que reciben. Es decir, que para Zubiri no es historia porque le falta el momento de realidad. Y nos dice:
El hombre posee una inteligencia sentiente que como inteligencia se enfrenta con las cosas como realidad y que le fuerza a responder a las demás cosas y a las demás personas y a su propia realidad, que en cada momento determinado y con su acción libre y optativamente elegida va a adoptar en la realidad. Empezamos ya a ver el problema, es decir, este proceso de transmisión genética, efectivamente de esto hay en la historia, por descontado. El problema es que no es suficiente, precisamente porque si nos quedásemos solo con eso nos ocurriría como a los animales, cada generación empezaría de cero, y es obvio que cada generación no empieza de cero, porque no empieza solo apoyándose en sus caracteres psicoorgánicos, lo que denomina Zubiri caracteres psicoorgánicos. No empieza simplemente apoyándose en la estructura fisiológica de su cuerpo para ejecutar sus actos. Hay algo más. Y aquí es donde empieza a tomar forma la idea de transmisión tradente. Zubiri nos dice en la página 175: la historia no es simplemente transmisión de vida, no es simple herencia, sino transmisión de una vida que no puede ser vivida más que en formas distintas de estar en la realidad. Y finalmente nos introduce la tercera idea, que es la que él considera más ajustada y más radical, que es precisamente la historia como transmisión tradente. Ya como adelantábamos en la transmisión genética, Zubiri establece que cuando el hombre tiene descendencia no solo le transmite unos caracteres genéticos, sino que, nos dice la página 76, le instala en un cierto modo de estar en la realidad. Es decir, que no se trata solo de una transmisión, esto sería genético, se trata de una entrega. Aquí es donde Zubiri utiliza esa palabra, parádosis. Es una entrega. Y nos dice, esto es formalmente la historia, tener un modo de estar en la realidad entregado por el progenitor. Recíprocamente, las formas de estar en la realidad no podrían ser entregadas si esta entrega no estuviera inscrita en una transmisión. Por esto la historia no es ni pura transmisión ni pura tradición, es transmisión tradente. Esto lo dice Zubiri con este carácter unificador que tiene, es decir, ya nos ha dicho que es necesaria una transmisión genética porque es necesaria la especie para que haya historia. Y en esa medida, pues no podemos simplemente descartar la transmisión cuando hablamos de historia. La tenemos que integrar. Lo que ocurre es que no es lo radical de la historia. Lo radical de la historia es esta parádosis, este momento de parádosis. Entonces, no podemos desestimar ni una ni la otra porque son factores importantes. Pero Zubiri entiende que todo se juega aquí, es decir, la historia es transmisión tradente. Hay una parádosis, no simplemente una transmisión. Y esta parádosis es una entrega de formas de estar en la realidad. Y esta idea ya es con la que Zubiri se va a quedar y la que va a desarrollar a lo largo del resto del texto. Y habiendo Zubiri acotado ya la definición de esta forma, lo que hace es ir aquilatando, ir descartando otras definiciones que no le parecen suficientemente radicales o que le parecen demasiado problemáticas para entrar a formar parte de la idea de historia. En este caso, por ejemplo, la idea de la historia natural. Y aquí Zubiri es meridiano. En la página 77 nos dice: la historia natural no existe, es un círculo cuadrado. La transmisión no es idéntica a la razón por la que es historia. La historia natural no existe. Claro, si hemos dicho que la historia no es ni pura transmisión ni pura tradición, sino que es transmisión tradente, pues entonces nos vemos forzados a reconocer que hablar de historia natural sería efectivamente, como dice Zubiri, un círculo cuadrado. Sería tratar de poner todo el peso de la historia en el momento de transmisión. Y Zubiri nos ha dicho que esto no es posible, que esto no es radical. Porque lo fundamental de la historia es un momento de parádosis que se da en esa transmisión. Es decir, transmisión tradente. Y también, así como no le parece radical la idea de historia natural, tampoco le parece radical la idea de la historia como prolongación de la evolución. Y en la página 78 nos dice: la estructura formal de la evolución es diametralmente opuesta a la de la historia. La evolución procede por mutación, sean cualesquiera el origen y la índole de las mutaciones. Pero las formas de estar en la realidad proceden al revés, por invención, porque hay que optar. Por descontado, esto no quiere decir que la evolución no pueda jugar un papel en la historia. Zubiri esto lo reconoce y, en fin, creo que es bastante claro. Incluso llega a poner un ejemplo práctico de cómo la evolución puede influir en la historia, que no tiene mayor importancia aquí. Simplemente lo hago constar, para que quede claro. Y recordemos, porque es fundamental, que cuando Zubiri está hablando aquí de transmisión tradente y todo esto, está hablando de una formalidad. ¿Qué quiere decir? Que como tal formalidad es una estructura constitutiva. No se puede no tener tradición.
Si no se tuviera tradición, entonces nos ocurriría como a los animales, que partiríamos cada vez de cero. Pero es que por el hecho de tener unos progenitores que nos instalan en una determinada forma de realidad, en una determinada forma de hacerse cargo de la realidad, ya tenemos tradición. Incluso aunque consistiera simplemente en partir de cero, no partiríamos de cero como lo hacen los animales, partiríamos de cero en realidad. Y no sería un partir de cero, sino que sería un partir de cero heredado. Por eso puede llegar Zubiri a afirmar más tarde que incluso un abandono sería un modo de tradición. Incluso el abandono, el abandonar a la prole, sería un modo de instalarla en la realidad. Y de hecho, igualmente, negarse a aceptar la tradición es un modo de instalación también. No niega la formalidad de la entrega. Lo que ocurra con ella con respecto al contenido es otro asunto, pero esa negación no hace nada con la estructura. La estructura sigue siendo parádosis, entrega. Simplemente es una negación. Es la idea de que venimos de unos progenitores. Y eso, por más que aceptemos o rechacemos la tradición o cualquiera de las modalizaciones de estos actos de entrega, no hace nada con esa formalidad. Seguimos viniendo de, seguimos siendo animales de realidades y en la medida en que lo somos, esta estructura es incancelable. Ahora que ya ha aquilatado bastante este momento de tradición, por lo menos lo ha aquilatado lo suficiente, pasa a desglosar los caracteres estructurales, los rasgos estructurales del momento de tradición, y encuentra que son tres, esencialmente. Un momento constitutivo, un momento continuante y un momento progrediente. Con respecto al carácter constitutivo nos dice en la página 79. Al hombre que nace no solamente se le otorgan ciertas notas genéticamente determinadas, de carácter psicoorgánico, sino que en una o en otra forma, aunque sea abandonándolo sueltamente en el planeta, se le instala en un cierto modo de estar en la realidad. El abandono mismo sería un modo de estar en la realidad. Recuperamos inmediatamente lo que habíamos dicho antes. Es un carácter estructural, y como estructural que es tan formal, en ese sentido como la herencia genética. En el sentido de que, como digo, no cabe desentenderse de ello, no cabe que no lo haya. Por ser animal de realidades ya lo hay, forma parte de la estructura. Y en ese sentido, como dice Zubiri, incluso instalarle en el abandono es un modo de instalación, es un modo de estar en la realidad. No es que no haya tradición, la hay en forma de abandono. En segundo lugar, el carácter continuante. Sobre esto nos dice Zubiri en la página 80. La tradición tiene un momento no solamente constituyente, sino un momento continuante. Por mucha tradicionalidad que uno coloque en ella, la vida en el ser viviente no es nunca una mera repetición. No es una instalación replicante en el sentido de una singularidad que se repite, sino que es forzosamente una vida en la que el que la recibe tiene que optar por hacer sus formas de estar en la realidad. Y en esta opción es donde evidentemente está todo el aspecto problemático de la continuidad de la tradición. Claro, lo que esto quiere decir es que esencialmente la tradición es una continuidad, pero esto parece bastante evidente por lo demás, es decir, desde el momento en que venimos de unos progenitores y ellos a su vez vienen de otros y esos a su vez de otros y nuestros descendientes vendrán a su vez de nosotros, hay un aspecto de continuación. Cada generación hereda esta forma de estar instalada en la realidad. Simplemente porque se produce este momento de parádosis. Se les instala en la realidad de determinado modo, y en esa medida la tradición tiene un carácter continuante. No quiero decir que lo tenga con respecto a su contenido. En cierto sentido podría entenderse, pero no digo que lo tenga esencialmente con respecto a su contenido, sino que hay una continuación de este carácter de tradición. No hay una ruptura, hay una parádosis. Y, claro, en este aspecto de continuidad es donde va a venir todo el problematismo de la tradición. Y aquí es donde entramos en el tercer carácter, el carácter progrediente. Y nos dice Zubiri en la misma página. El nuevo viviente humano va a hacer, sobre su modo entregado de estar en la realidad, operaciones parecidas a las que hicieron sus progenitores, con lo cual cambiará radicalmente el contenido posible de lo que es la tradición para sus sucesores. La vida efectivamente no es sólo tradible, sino que es esencialmente tradenta. Constitutiva, continuante y progrediente. La unidad de estos tres momentos es la tradición. Con respecto a este carácter progrediente que ha dicho Zubiri, no es sino el momento problemático de continuidad,
en el cual, pues efectivamente, cuando heredamos la tradición que nos han legado, tenemos que operar con ella. Y esto significa adaptarla a nosotros, y esto significa trabajar con ella, y esto significa incluso dejarla en herencia. Pero al hacerlo no podemos dejarla exactamente igual que cuando nos la dieron, porque tenemos que adaptarla a los problemas a los que tenemos que responder nosotros. Esta forma de estar instalados en la realidad nos enfrenta, bueno, nos vemos enfrentados a determinados problemas en nuestra vida. Es algo basal, la vida es problema. Y en la medida en que eso es así, necesitamos adaptar nuestra tradición para hacernos cargo de esa realidad, que no es la misma que la de nuestros progenitores, y en esa medida tenemos que adaptarnos.